Es perfeccionista, ya que casi todos los que hemos mencionado entrarían esa característica de personalidad. Son perfeccionistas. Jack Nicholson tiene 12 nominaciones al Oscar y una legendaria carrera de 50 años. Pero su mayor secreto no se trataba de su actuación, se trataba de su hijo, Ray. Durante décadas, la gente notó el asombroso parecido. La misma cara, la misma intensidad, incluso la misma sonrisa inquietante. Ray luchó contra ello, eligiendo cualquier carrera excepto la de actuación. Pero 2024 finalmente dejó de huir. Su actuación revelación impactó a Hollywood. Y la reciente confesión de Jack sobre lo que vio venir demuestra que sabía que este día llegaría desde el principio. La vida de Jack Nicholson comenzó con un secreto tan grande que lo siguió durante casi 4 décadas sin que sospechara nada. El 22 de abril de 1937, nació Neptune, Nueva Jersey, lo que parecía una familia ordinaria, pero la verdad se escondía tras mentiras cuidadosamente construidas. Creció creyendo que Ethel May Nicholson era su madre, y June Nicholson era su hermana mayor, que se había mudado para perseguir sus sueños, el mundo del espectáculo. Incluso su tía Lorraine era presentada como otra hermana. Todos siguieron el juego, vecinos, amigos, familia extendida. Nadie rompió nunca el silencio. El plan se había establecido antes incluso de que él naciera. June lo dio a luz Nueva York, lejos de Neptune, para que nadie casa descubriera la verdad. Fue un pacto tácito que duró 37 años. La razón del engaño se remonta a cuando June tenía solo 17 años. Había dejado Neptune para ir a Nueva York, donde consiguió un trabajo como bailarina de Earl Carroll, una posición glamurosa para cualquier mujer joven en ese momento. Pero entonces quedó embarazada. El padre era un hombre casado llamado Dawn, un antiguo novio que reclamaría la paternidad décadas después. El escándalo se profundizó cuando June admitió que no estaba del todo segura de quién era el padre. 1907. Ser madre soltera era la ruina social. Podía acabar con carreras, reputaciones y futuros enteros. Así que June regresó a casa avergonzada. Entregó a su bebé y accedió a vivir como su hermana por el resto de su vida. Ese secreto permaneció guardado hasta 1974. Nicholson tenía 37 años. Estaba a la cima de su carrera después de 15 películas, solo unos años, y acababa de terminar Chinatown. La revista Time estaba preparando un importante reportaje de portada sobre él, verificando cada detalle de su vida. El proceso. Los investigadores se toparon con extrañas lagunas los registros. Cuando llamaron a Nicholson, le contaron algo increíble. El hombre que pensaba que era su padre podría seguir vivo. Ethel May era en realidad su abuela, y June era su verdadera madre. El descubrimiento se produjo justo antes del estreno de Chinatown, una película sobre inquietantes secretos familiares. La ironía era casi demasiado para creerla. Cuando Nicholson lo escuchó por primera vez, llamó a su tío Shorty y le dijo: «Un tipo me llama y me dice que mi padre está vivo, que Ethel May no era mi madre, que June era mi madre. Es lo más confuso que he oído en mi vida». Shorty lo negó al principio, pero luego admitió que era verdad. Para entonces, tanto June como Ethel May habían muerto. Nicholson nunca pudo preguntarles por qué lo habían hecho. Mucho antes de esto, la trayectoria de Nicholson Hollywood había comenzado en 1955 como empleado del departamento de animación de MGM. Trabajó para William Hanna y Joseph Barbara, los hombres detrás de Tom y Jerry. Incluso le ofrecieron un trabajo como animador, pero lo rechazó. Cambio, una afortunada oportunidad la sala de correo le llevó a su primera audición. Su debut, la gran pantalla, se produjo el 18 de agosto de 1958, The Cry Baby Killer. Tenía 20 años.
La película trataba sobre un adolescente que toma como rehenes a una madre y a un bebé. Se redujo a solo 1 hora y 21 minutos y se combinó con otra película como programa doble. Fue un fracaso la taquilla y desapareció durante décadas antes de resurgir DVD 2006. 1963, mientras filmaba The Terror con Boris Karloff, Nicholson casi se ahoga. Llevaba un pesado traje militar para una escena en el océano cuando el peso lo arrastró hacia abajo. La película había comenzado como un rodaje de 2 días, utilizando decorados sobrantes, pero se prolongó durante 9 meses con 5 directores diferentes. Se convirtió en un favorito de culto, parte debido a su caótica producción. Esa misma producción maldita. Nicholson conoció a la actriz Sandra Knight. Se casaron en 1962 y tuvieron una hija, Jennifer. 1963. Fue el único matrimonio de su vida, que duró hasta 1968. Esos años estuvieron llenos de películas de terror de bajo presupuesto y dificultades para encontrar trabajo de actuación constante. 1967. También escribía. Escribió el guión de The Trip, una película psicodélica sobre el LSD, que le proporcionó los ingresos que tanto necesitaba. Al año siguiente, coescribió Head para los Monkees. Estos proyectos le mantuvieron a flote hasta su papel revelación Easy Rider, 1969. A partir de ahí, nunca miró atrás. A principios de 1968, Rip Torn se sentó frente a Dennis Hopper y Peter Fonda, un restaurante de Nueva York. Estaban hablando de una nueva película. El papel de George Hansen, un abogado borracho, había sido escrito solo para Torn. Pero algún momento entre las copas y la charla, Hopper empezó a despotricar sobre los paletos que había visto mientras buscaba localizaciones el sur. Torn, un orgulloso tejano, no se lo tomó a la ligera. El ambiente se tensó. Las palabras se hicieron más agudas. Las voces se elevaron. Entonces Hopper cogió un cuchillo de carne. Nadie resultó herido, pero el daño estaba hecho. Thor se alejó del proyecto esa noche. Años más tarde, 1994, Hopper le dijo a Jay Leno que había sido Thor quien había sacado el cuchillo. Thor se enfureció. Llevó a Hopper a los tribunales. Ganó casi $1 millón y limpió su nombre. Pero su pérdida fue la ganancia de Jack Nicholson. Con la marcha de Torn, Nicholson intervino. El papel cambiaría su vida. Nicholson interpretó a George Hansen con un acento tejano agudo y chirriante que se hizo inolvidable. La imagen de él con un casco de fútbol americano, bebiendo y sonriendo, robó la película a sus propias estrellas. Tenía 32 años cuando la Academia anunció su nominación al Oscar como mejor actor de reparto. La película había costado solo $360,000. Sin embargo, ahí estaban los Oscar. Nicholson ya no era solo otra cara películas de bajo presupuesto. De repente, era alguien a quien Hollywood tenía que tomarse serio. Easy Rider llegó a los cines el 14 de julio y se convirtió en algo más que una película. Era un espejo para una generación inquieta. Jóvenes estadounidenses que se alejaban de la tradición, de la guerra de Vietnam, de la conformidad. El George Hansen de Nicholson era el puente entre el mundo formal y la contracultura. Un hombre que entendía a ambos, pero no pertenecía completamente a ninguno. La película desató tendencias la música, la moda y el estilo de vida. Ayudó a lanzar la nueva era de Hollywood, donde los proyectos pequeños y arriesgados podían rivalizar con las grandes producciones de estudio. Y el rostro de Nicholson estaba ahora ligado a esa rebelión. Antes de esto, había estado atrapado pequeños papeles de televisión y películas B de Roger Corman, a veces por solo unos pocos cientos de dólares. Easy Rider cambió eso un solo verano. La película recaudó $60 millones todo el mundo, con 41,7 millones solo Estados Unidos. Los cheques de pago de Nicholson saltaron a 6 cifras.
Le dijo a su agente que ahora quería papeles inusuales, diciendo: «Tu nombre se convierte en una marca. Te conviertes la sopa Campbell con 31 variedades de papeles». La gente empezó a compararlo con Marlon Brando y James Dean. Nicholson no solo actuó Easy Rider. Después del rodaje, ayudó a editarla. Dennis Hopper tenía 80 horas de metraje bruto que necesitaban ser transformadas una historia. Nicholson se centró las partes posteriores a la llegada de su personaje, trabajando codo a codo con el editor Henry Jaggum. Para un actor de reparto, este nivel de participación era raro. Le dio a Nicholson una idea de la realización de películas desde dentro, un conocimiento que le serviría bien los años venideros. Después vino Five Easy Pieces, 1970. Nicholson interpretó a Robert Dupia, un antiguo pianista que se escondía entre los trabajadores petroleros, incapaz de encajar ninguna parte. Lo sintió como algo personal. Los críticos lo llamaron un avance para los personajes masculinos. Era raro ver emociones tan crudas hombres la pantalla. La película obtuvo 4 nominaciones al Oscar, incluyendo la de Mejor Actor para Nicholson. Una escena se hizo legendaria. Un restaurante, Dupe pide tostadas a través de una serie de absurdas sustituciones, haciéndose eco de una discusión real que Nicholson había tenido años antes, un restaurante de Sunset Strip. 1971. Llegó Carnal Knowledge, una mirada audaz y explícita de Mike Nichols al sexo, la frustración y el envejecimiento. Nicholson interpretó a Jonathan durante 25 años. Desde un joven universitario fanfarrón hasta un hombre amargado e impotente. El lenguaje era impactante para su época. El papel fue considerado una de sus 3 mejores actuaciones. Luego vino The Last Detail, 1973, con Nicholson como Billy Badass Bodusky, un militar de carrera escoltando a un joven marinero a prisión por robar $40 de una caja de beneficencia. Ajustado a la inflación, eso eran unos $267. Nicholson le dio al personaje humor, desafío y una vena de bondad, ganando su 3ª nominación al Oscar consecutiva. Chinatown le siguió 1974, y fue una obra maestra. Nicholson interpretó al detective privado Jake Gittes, que descubre una red de corrupción y secretos familiares. La película fue nominada a 11 premios Oscar. El set tuvo sus propios fuegos artificiales. Nicholson, un devoto fan de los Lakers, una vez mantuvo a todo el equipo esperando durante más de 1 hora, porque un partido había llegado a la doble prórroga. Roman Polanski, a quien no le importaba el baloncesto, irrumpió su remolque, agarró el televisor y lo tiró. Aún así, la tensión pareció alimentar la película. Chinatown sigue siendo una de las mejores obras de la nueva era de Hollywood. Jack Nicholson no solo actuó como Randall McMurphy, lo vivió. Para prepararse, entró a un verdadero manicomio y se quedó el tiempo suficiente para sentir que sus muros se cerraban sobre él. Estudió a los pacientes de cerca, observando su habla, sus tics, la forma que se movían cuando nadie los miraba. Escuchó los pequeños sonidos de la sala por la noche y el pesado silencio por la mañana. Después de semanas dentro, la línea entre la actuación y la realidad se difuminó tanto que el propio Nicholson comenzó a cuestionar lo que incluso significaba la cordura. Los miembros del equipo notaron que no siempre dejaba atrás a McMurphy cuando las cámaras se apagaban. Incluso durante los descansos, esa energía impredecible se aferraba a él, como si el personaje se hubiera mudado y hubiera cerrado la puerta con llave. Para el 29 de marzo de 1976, la apuesta había dado sus frutos. La 48ª edición de los premios de la Academia, Nicholson finalmente se llevó a casa su primer Oscar como mejor actor después de 4 nominaciones anteriores. Estuvo el escenario menos de 1 minuto, sonriendo mientras decía: «Supongo que esto prueba que hay tantos locos la Academia como cualquier otro lugar». Fue un momento perfecto de McMurphy. Irreverente, rápido e inolvidable. Había vencido a una de las competencias más fuertes que la categoría de mejor actor había visto jamás, consolidando su lugar entre los grandes.
Pero dejar atrás a McMurphy fue más difícil que ganar la estatuilla. Amigos y familiares vieron destellos del personaje incluso cuando Nicholson estaba fuera del set. El encanto estaba ahí, pero también el filo. McMurphy era volátil, un hombre que podía sonreír un segundo e intentar estrangular a alguien al siguiente. Esa oscuridad se filtró los propios manierismos de Nicholson, haciendo difícil saber dónde terminaba el hombre y dónde empezaba el papel. A los que estaban cerca de él empezó a preocuparles que la rebelión y la confrontación ya no fueran solo para la cámara. La película sí se convirtió en un fenómeno. Estrenada el 20 de noviembre de 1975, recaudó más de $18 millones Estados Unidos, con un presupuesto de solo $3 millones. Se convirtió en la segunda película más taquillera del año, justo detrás de Jaws. Los Oscar logró algo que solo otra película la historia había hecho, ganando los 5 premios principales. Mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor director y mejor guión adaptado. Y McMurphy nunca abandonó realmente a Nicholson. El papel se convirtió en el molde para muchas de sus mejores actuaciones. Se podían ver piezas de McMurphy, y la locura de Jack Torrance, El Resplandor, el agudo desafío de A Few Good Men, e incluso los bordes ásperos de Melvin Udall, As Good as It Gets. Se convirtió el rebelde más magnético de la pantalla. El hombre que podía encantarte mientras derribaba los muros a su alrededor. McMurphy había cambiado su carrera para siempre, y quizás, cierto modo, también lo había cambiado a él. Stanley Kubrick era famoso por ser obsesivo. El set de El Resplandor. Esa obsesión se convirtió en algo que el elenco y el equipo nunca olvidarían. La gente habla de la afirmación de más de 400 tomas para la escena en la que Jack Nicholson corta la puerta del baño. La verdad es ligeramente diferente, pero no menos extrema. Esa escena por sí sola tardó 3 días rodarse y destruyó 60 puertas reales. Kubrick quería la perfección. Nicholson tenía que permanecer en un estado de pura locura durante horas seguidas. El director seguía insistiendo con una pregunta en mente. ¿Cómo podemos hacer esto mejor de lo que se ha hecho nunca? Esto no fue algo puntual. Kubrick incluso rompió el récord mundial Guinness de más tomas de una sola escena. Una secuencia de cocina se filmó 148 veces. Nicholson calificó todo el proceso como la experiencia más frustrante de su carrera. No era solo la interminable repetición. Kubrick no permitía dobles. Nicholson también tenía que estar presente para los ajustes de iluminación, lo que lo mantenía en un estado constante de tensión. Esa presión se filtró su actuación, haciendo que Jack Torrance se sintiera terriblemente real. Y luego llegó el momento que se convertiría en la frase más famosa de la historia del terror. ¡Aquí está Johnny! No estaba el libro de Stephen King ni el guión. Nicholson lo sacó del Tonight Show, donde Ed McMahon solía anunciar a Johnny Carson. Millones de estadounidenses lo habían escuchado en un contexto amistoso y familiar. Nicholson lo retorció para convertirlo en algo amenazante. Kubrick casi lo cortó de la película. Pero cuando lo vio a través de la madera astillada, supo que era demasiado poderoso para perderlo. La frase ya no pertenecía a Johnny Carson, pertenecía al terror. La vida, el set era intensa. La actuación de método de Nicholson, mezclada con los juegos mentales de Kubrick, creó una atmósfera que a veces se sentía insegura. Antes de las tomas, Nicholson caminaba de un lado a otro, balanceaba el hacha y se metía a un frenesí. El estrés de Shelley Duvall era tan severo que su cabello comenzó a caerse. Una vez le mostró a Kubrick mechones de cabello sus manos. Kubrick la hizo llorar a propósito, creyendo que solo el miedo real se traduciría a la pantalla. La rabia de Nicholson, ya fuera actuada o real, era tan convincente que a veces los miembros del equipo se preocupaban por lo que estaban viendo. Pero había una persona en el set, a la que Kubrick protegía a toda costa. Danny Lloyd, de 6 años. El niño nunca supo que estaba una película de terror. Kubrick le dijo que estaban filmando un drama familiar,
Cada vez que una escena parecía aterradora, reemplazaban a los actores con maniquíes de tamaño natural para que Lloyd no viera nada aterrador. Solo vio imágenes muy editadas, sin ningún elemento de terror. Años más tarde, cuando era adolescente, finalmente vio la película completa y se dio cuenta de que las gemelas con las que había jugado eran fantasmas y que su padre, la pantalla, estaba tratando de matarlo con un hacha. Para Nicholson, asumir este papel era arriesgado. 1980. Ya era un ganador del Oscar por Alguien voló sobre el nido del cuco y volvería a ganar por La fuerza del cariño, solo unos años después. El terror no se consideraba arte serio. Los críticos a menudo lo veían como entretenimiento de baja categoría. El Resplandor recibió críticas mixtas e incluso obtuvo nominaciones a los Razzies como peor director y peor actriz. Algunos pensaron que la actuación de Nicholson era demasiado exagerada, pero con el tiempo se convirtió su papel más icónico, lo que demuestra que el terror podía ser tan poderoso como cualquier drama. La historia de la carrera de Nicholson no puede contarse sin hablar de Anjelica Huston. Su relación de 17 años comenzó en 1973, su fiesta de cumpleaños Mulholland Drive. Huston tenía 22 años, recién llegada de Londres, y ya fascinada por Nicholson después de ver Easy Rider. Él tenía 36 años, el chico malo de Hollywood. Bailaron toda la noche, pero incluso aquellos primeros días hubo señales de problemas. Días después de planear su primera cita, Nicholson canceló porque tenía que reunirse con su ex. Eso se convirtió en un patrón. 1985 protagonizaron El honor de los Prizzi, dirigida por su padre, John Huston. Era una comedia negra sobre asesinos de la mafia con Nicholson y Kathleen Turner como protagonistas y Angélica como la hija del mafioso. La película costó $16 millones y recaudó 26 millones. Fue nominada a 8 premios Oscar y Angélica ganó el premio a la mejor actriz de reparto. Por un breve momento, sus vidas personales y profesionales estuvieron sincronizadas. Su química real iluminaba la pantalla. Eso terminó en 1989, cuando Nicholson comenzó una aventura con Rebecca Broussard, una camarera convertida modelo 18 años más joven que él. Broussard tendría 2 de sus hijos, Lorraine, 1990, y Ray, 1992. Huston se enteró cuando todavía estaba la relación. Nicholson no terminó las cosas con ella y esperaba que la vida continuara como antes. Era un secreto a voces Hollywood y la humillación fue aplastante. Luego vino el escándalo de la paleta de ping pong. Los tabloides informaron con detalle gráfico sobre el encuentro sexual de Nicholson con una mujer más joven que involucraba la paleta. El momento lo empeoró. Huston acababa de enterarse del embarazo de Broussard. Esto no era solo traición, era humillación pública. Huston finalmente explotó. Irrumpió la oficina de Nicholson y lo atacó físicamente, desatando casi 2 décadas de ira. Nicholson no se defendió. Más tarde admitió que sentía que se lo merecía. Huston incluso le agradeció que la dejara golpearlo. Ese fue el final. El soltero de Hollywood que se había burlado de la idea de casarse con ella finalmente se enfrentó a las consecuencias de años de crueldad emocional. Jack Nicholson ya era una leyenda de Hollywood cuando asumió el papel de Garrett Breedlove, la fuerza del cariño. Pero esta vez no era el rebelde peligroso, ni el genio desquiciado. Era un astronauta envejecido, un encantador desvergonzado que se enamoró inesperadamente de Aurora Greenway, interpretada por Shirley MacLaine. Su encanto seguía ahí, pero también la vulnerabilidad, una dulzura que el público no había visto antes él. La película explotó la taquilla, ganando $165 millones todo el mundo y situándose justo detrás de El retorno del Jedi como el segundo mayor éxito de 1983. Los Oscar obtuvo 11 nominaciones y se llevó a casa 5 premios, incluyendo el de Mejor Película.
La propia victoria de Nicholson como mejor actor de reparto demostró al mundo que podía brillar un conjunto, prosperar un drama romántico y seguir siendo el dueño del escenario, con una broma astuta durante su discurso de aceptación. 9 años después, Nicholson estaba en una sala de audiencias con el uniforme del coronel Jessup, listo para pronunciar una frase que resonaría la cultura pop para siempre. A Few Good Men no solo gritó, «Tú no puedes soportar la verdad». La detonó. El director Rob Reiner la filmó desde todos los ángulos, pero la volcánica interpretación de Nicholson hizo que cada fotograma fuera eléctrico. La película recibió elogios de la crítica y dólares de taquilla, lo que le valió su 11ª nominación al Oscar. Ese único momento se hizo más grande que la propia película, colándose las conversaciones cotidianas, los sketches cómicos y los memes. No era solo una frase, era un hito cultural. 1997, algunos se preguntaban si Nicholson todavía podía llevar una película por sí solo. Mejor Imposible respondió a eso con una sonrisa y un gruñido. Interpretando a Melvin Udall, un novelista brillante pero amargado con un trastorno obsesivo-compulsivo, Nicholson hizo que el público lo odiara, lo compadeciera y, de alguna manera, lo amara. La actuación le valió su tercer Oscar y a Helen Hunt el primero, convirtiéndola la última película a ganar ambos premios de actuación principal la misma ceremonia. Con un presupuesto de $50 millones, recaudó más de $314 millones todo el mundo. A los 60 años, Nicholson no se estaba desvaneciendo. Estaba demostrando que aún podía transformarse a alguien inolvidable. Luego vino Batman, 1989, y el Joker de Nicholson no fue solo un éxito. Fue un día de pago para los libros de historia. Lugar de aceptar una tarifa fija de $10 millones, hizo un trato. 6 millones por adelantado y una parte de la taquilla más los beneficios de la mercancía del Joker. La película recaudó $41 millones todo el mundo, y los juguetes se vendieron como la pólvora. Cuando se calmó el polvo, su parte fue de alrededor de 90 millones, equivalente a unos 194 millones la actualidad. Incluso se aseguró beneficios como descansos diarios para el ocio, asistencia a partidos de los Lakers y horarios de rodaje específicos. Era más que un papel. Era una clase magistral, la realización de acuerdos Hollywood. 2007. Nicholson se unió a Morgan Freeman de Bucket List. 2 hombres corriendo a través de sus últimas aventuras antes de la muerte. Tocó la fibra sensible, recaudando más de $175 millones con un presupuesto de 45 millones. El término lista de cosas que hacer antes de morir, Bucket List, sí mismo provino del escritor de la película, Justin Sackham. Para Nicholson, el papel se sintió como una despedida silenciosa, incluso si nadie lo sabía ese momento. Pero su siguiente película, 2010, ¿cómo sabes si...? Fue un desastre. Con un presupuesto de 120 millones, apenas recaudó $48,7 millones todo el mundo. Los críticos la destrozaron y la pérdida fue masiva, hasta 140 millones. Sería su última película. 3 años después, comenzaron los rumores. Informes afirmaban que Nicholson se había retirado debido a la pérdida de memoria, incapaz de recordar sus líneas. Sus amigos lo negaron, pero su ausencia de Hollywood solo alimentó los rumores. Los papeles iban y venían, pero Nicholson se mantuvo alejado, diciéndole a Vanity Fair que simplemente no tenía ningún deseo de volver a actuar. Ahora los únicos vislumbres de él son los partidos de los Lakers, donde una vez nunca se perdió una temporada. Después de saltarse casi 2 años, regresó 2023 para un partido de playoffs, con gafas de sol puestas y una sonrisa a su lugar. Los fans lo llamaron el amuleto de la suerte de los Lakers. Y 2023, una sombra más cayó sobre su legado. Su hija separada, Tessa Goran, habló públicamente por primera vez, diciendo que Nicholson
nunca la había reconocido. Comparó su vida con la de la huérfana Annie, creciendo con un padre que era a la vez enormemente famoso y totalmente ausente. Para un hombre que dio tanto a la pantalla, fue un recordatorio de que incluso las leyendas dejan historias sin terminar. En lugar de Jack Nicholson, la historia de los Oscar no se trata solo de ganar premios. Se trata de lo imposible que es mantenerse así de bueno durante tanto tiempo. 12 nominaciones. Eso es más que cualquier otro actor masculino en la historia de los premios de la Academia. Su carrera se extendió durante 33 años, desde 1970 hasta 2003, y aquí es donde se pone aún más extraño. Es uno de los dos únicos actores, junto con Michael Caine, que ha sido nominado cada década desde la década de 1960 hasta la década de 2000. Lo que hace que la carrera de Nicholson sea aún más asombrosa es lo diferentes que fueron cada una de sus victorias los Oscar. 1976. Asombró al mundo. Alguien voló sobre el nido del cuco. 1984. Encantó y rompió corazones. La fuerza del cariño. Para 1928, se estaba reinventando de nuevo con Mejor Imposible. 4 décadas diferentes. 4 lados completamente diferentes de él. Los récords mundiales Guinness todavía enumeran su cuenta. 4 nominaciones para Mejor Actor de Reparto, 8 para Mejor Actor. Todo esa notable ventana de 1970 a 2003. Su última nominación llegó a los 65 años. Prueba de que las reglas de la edad de Hollywood nunca se aplicaron a él. Luego está Ray Nicholson. Su ascenso no se trata solo de talento, se trata de algo mucho más extraño. El parecido con su padre es tan asombroso que inquieta a la gente. Nacido febrero de 1992 de la actriz Rebecca Broussard, Ray una vez no tuvo interés la actuación. Quería ser astronauta. Más tarde, pensó la gestión deportiva. Durante años, mantuvo su distancia del negocio que definió el nombre de su familia. Todo cambió 2024 con Smile 2. La actuación fue sólida, pero fue un detalle el que envió escalofríos al público. La sonrisa. Esa misma sonrisa salvaje e inquietante que Jack había grabado la historia del cine con El Resplandor 1980. Apareció de nuevo enormes vallas publicitarias, solo que esta vez el rostro de su hijo. Ray admitió que ese momento lo cambió todo para él. Se dijo a sí mismo que ya no tenía que esconderse. Podía actuar y seguir siendo el hijo de su padre. Los fans se dieron cuenta. Las redes sociales explotaron con comparaciones lado a lado. Los críticos lo llamaron un tributo inquietante. El propio Ray llama a su padre su héroe. Recuerda cenar con él todas las noches, viéndolo, aprendiendo de él. Sus propias palabras. Así es como aprendió a ser un ser humano. Jack, por su parte, siempre ha hablado con orgullo de su hijo. Ya 2008, le dijo a una revista que Ray podría guardarse las cosas para sí mismo, pero una vez que se decidía por algo, nadie podía disuadirlo. Se mantendría firme y se ocuparía del asunto independientemente de lo que pensaran los demás. El resultado es una historia de Hollywood que se siente casi sobrenatural. Un hombre que dominó los Oscar durante décadas. Otro que lleva su rostro, sus gestos e incluso su locura a la pantalla. No por un contrato o una llamada de casting, sino porque está escrito su sangre.